Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar sobre los procesos y las medidas cautelares dentro del proceso civil. Para comenzar, es importante entender que dentro de un proceso judicial no solo se busca resolver un conflicto mediante una sentencia, sino también garantizar que esa sentencia pueda cumplirse en el futuro. Para eso existen las medidas cautelares, las cuales son mecanismos legales que tienen como finalidad asegurar el resultado del proceso, es decir, sirven para proteger los derechos de una de las partes mientras el juicio aún está en trámite. En muchas ocasiones los procesos judiciales pueden tardar bastante tiempo y durante ese tiempo puede existir el riesgo de que una de las partes oculte los bienes, los venda o actúe de manera que perjudique el cumplimiento de la sentencia. Por esta razón, las medidas cautelares son fundamentales. Se pueden definir como decisiones provisionales dictadas por el juez, cuyo objetivo es evitar un daño o asegurar que la resolución final del proceso sea efectiva. Estas medidas no resuelven el conflicto, sino que protegen mientras se toma una decisión definitiva. Entre sus características principales podemos mencionar que son provisionales, es decir, que duran en el proceso solo mientras el proceso está en curso. Son urgentes porque se dictan cuando existe un riesgo inmediato y son instrumentales porque dependen del proceso principal. Además, para que el juez pueda conceder una medida cautelar, debe cumplir ciertos requisitos importantes. El primero es que la apariencia de un buen derecho, lo que significa que la persona que solicita la medida debe colocar que su pretensión tiene fundamento. El segundo, que es peligro de demora, que implica que si no se toma la decisión de inmediato puede producirse un daño irreparable o difícil de reparar. Y el tercero, que es la proporcionalidad, es decir, que la medida debe ser adecuada y no excesiva. Existen diferentes tipos de medidas cautelares dentro del proceso civil. Una de las más comunes es el embargo preventivo, que consiste en retener los bienes del demandado para garantizar el cumplimiento de su futura sentencia. Otra es el secuestro de bienes, donde se retienen los bienes específicos para que eviten ser ocultados o vendidos. También están las anotaciones preventivas, que se realiza en el registro público para dejar constancia de que existe un proceso sobre un bien. Asimismo, existe la medida como la prohibición de innovar o de contratar, que impide que una persona realice ciertas acciones mientras el proceso está en curso. Es importante mencionar que las medidas cautelares pueden solicitarse antes o durante el proceso. Sin embargo, el juez debe analizarlas cuidadosamente, ya que puede afectar los derechos de la otra parte. La importancia de las medidas cautelares radica en que permita garantizar la efectividad de la justicia. Sin ellas, muchas sentencias quedarían sin cumplimiento, ya que los bienes o derechos podrían desaparecer antes de que finalice el proceso. Ahora, para finalizar, dejaré un ejemplo claro de medida cautelar. Supongamos que una persona demanda a otra por una deuda de dinero, pero existe el riesgo de que el demandado venda sus bienes para evitar pagar. En este caso, el demandado puede solicitar un embargo preventivo de sus bienes. El juez analiza la solicitud y si considera que existe el peligro en demora, ordena el embargo. De esta manera, se asegura que si el demandante gana el juicio, para finalizar, es importante recordar que las medidas cautelares no solo resuelven el fondo del asunto, pero sí aseguran que la decisión final pueda cumplirse. De esta manera se garantiza una verdadera tutela judicial efectiva. Y eso ha sido todo de la explicación de este tema. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.